Talibanes judíos, así llaman a la secta ultraortodoxa judía Lev Tahor. ¿Qué horrores habrán cometido sus miembros para merecer un mote tan terrible? Prepara tus oídos porque lo que te voy a contar en este video te dejará más iracundo que una guagua. Sí que sabe transmitir su indignación este animalito. Dilo bien fuerte, bro, que te escucha el mundo entero. Pues sí, la infame secta Lev Tahor está causando indignación en cada país que pisa. Y en este video te contaré no solo sobre el reciente paso y expulsión de esta secta por Colombia, sino todo el recorrido que ha llevado a cabo por el mundo huyendo de la justicia, que incluye varios países de nuestra región como México y Guatemala. Pero antes de contarte sobre los horrores de esta secta, horrores de los cuales nos tenemos que defender, te cuento también de qué otros horrores nos tenemos que defender, pero en internet. Por eso quiero hablarte de Surfshark, la VPN que usamos para navegar tranquilos en internet. Si estás cansado de que te rastreen todo lo que haces en la red o de que te bloqueen series, páginas o precios solo por el país en el que vives, entonces necesitas la VPN de Surfshark. Con Surfshark puedes navegar seguro, anónimo y sin límites. Tu conexión se cifra, tu IP desaparece y accedes al contenido que quieras desde cualquier parte del mundo. Esto te da una serie de ventajas al navegar, como conseguir vuelos más baratos o conectarte a una red de Wi-Fi pública sin miedo. Con solo un clic lo tienes todo. Además, con una sola cuenta puedes conectar dispositivos ilimitados, tu laptop, tu teléfono, la tablet, incluso la Smart TV. Y si no te convence, tienes garantía de 30 días. Lo pruebas y ya está, sin riesgo. Y atención, si usas el link que te dejo por aquí en la descripción o en el comentario fijado, obtendrás un precio imbatible y 4 meses adicionales gratis ingresando el código PREGUNTASVPN. Solo entra a surfshark.com/preguntasvpn, introduce el código y disfruta de todas estas ventajas. Con Surfshark VPN, tu libertad online empieza hoy. Navega como un tiburón. También hablaré sobre lo atípicos que son, por ejemplo, que son antisionistas y por cuáles delitos se les señala, y sí, tienen que ver con niños. Y finalmente, ¿de dónde sacan tanta platica para ir viajando por allí? Porque si algo sabemos los que tenemos 4 pelusas, un chicle viejo, un clip y un condón vencido en los bolsillos, es que viajar es caro, señores. Bueno, lo del condón vencido lo dije solo para añadir drama. Es evidente que no llevo algo así encima. Como bien sabes, llevamos 10 años hablando de sectas y si hay algo que he aprendido a estas alturas sobre ellas son 2 cosas. La primera es lo necesario que es seguir denunciando que existen porque muchas veces pasan desapercibidas tras una fachada de religión, curso o cualquier actividad y se valen de eso para captar más gente y someterla. Así que aunque estamos muy al tanto de que en nuestra comunidad hay quien prefiere dejar de ver este tipo de contenido en el canal, pues lamentablemente sigue siendo necesario. Todavía nos llegan muchísimos mensajes de personas a las que hicimos dudar sobre si el grupo al que pertenecían o estaban por entrar era conveniente para ellos y eso de verdad, en caso de que fueran peligrosos, vale oro. Y la segunda enseñanza, que tengo que aceptar que no dejaré de sorprenderme jamás con los horrores que cada secta le causa a sus adeptos. Es decir, que lamentablemente la humanidad tiene un aspecto vergonzoso que algunos individuos desarrollan muy bien y es la creatividad puesta al servicio de la maldad. Hay sectas que siguen sorprendiéndome por la manera que encuentran de someter y quebrar a las personas hasta límites que difícilmente podemos imaginar. Y Lev Tahor encaja aquí a la perfección. El nivel de perversión de lo que he leído y escuchado es muy alto. Así que sin más, empezamos. Expulsados de la hermana república. ¿Qué fueron a buscar a Colombia los de Lev Tahor? ¿Arepas mal hechas con el relleno por encima en vez de adentro como indica la lógica? Pues lamentablemente, chistes aparte, no solo esta secta, sino otras tienen mucho que buscar en nuestra región. Un sistema judicial débil, pueblitos apartados del control policial y, en el caso de Colombia, una geografía tan inmensa y compleja como para que no encuentren ni a un extraterrestre. Tomen nota, aliens, dejen de ir a Nueva York, que allí los ve todo el mundo. Todos estos elementos hicieron de la tierrita de la hermana república la nueva tierra prometida para esta gente. Pero les salió el tiro por la culata. No solo los descubrieron, sino que los han expulsado. El mundo está cada vez más alerta sobre esta gente tras su paso por 6 países más, 7 con Colombia. Así que bien por ese país, ya fuera de bromas, hermano tan querido, que pareciera haberse librado de que esta peligrosa secta los haya elegido como su nueva sede.
Hacia finales de octubre habían entrado al país 7 familias y apenas un mes después la migración colombiana junto al ejército les estaban tocando a la puerta de un hotel de camioneros en las afueras de Yarumal, Antioquia, que fue donde encontraron a las 26 personas que ahora están expulsando. 9 adultos y 17 menores de edad que serán devueltos a Nueva York, que es de donde proceden, a pesar de que son ciudadanos, además de estadounidenses, también guatemaltecos y canadienses. Y no te preocupes, que ya entenderás por qué tanta confusión internacional. Ahora bien, ¿por qué los expulsan? Pues resulta que sobre los hombros de esta secta pesan varios delitos, como el secuestro y explotación sexual infantil, malos tratos y negligencia infantil, matrimonios y embarazos forzados que muchas veces implican menores de edad, entre otros. De hecho, 5 de los menores encontrados en Colombia tenían una circular amarilla de Interpol, que esta es una alerta que se emite para denunciar la desaparición de personas que son posibles víctimas de trata y secuestro. Se supo que los líderes de Left Tower estaban en conversaciones para alquilar una finca para establecerse en Colombia, pero pues el plan, como sabemos, no les funcionó. De hecho, la fiscalía les había seguido el paso desde que entraron al país, pues precisamente por sus antecedentes. Sin embargo, en el pueblo al norte de Colombia que eligieron como su nueva casa, apenas si los había visto alguien. En el diario El País leí sobre el dueño de un pequeño supermercado, Andrés Orrego, quien había interactuado varias veces con el líder, a quien tenía registrado en el celular como amigo americano. Andrés lo describió como un hombre correcto, muy puntual, que pagaba siempre en efectivo con billetes nuevos y hacía grandes pedidos como 10 kilos de maní, 25 de naranjas, 10 de berenjena, 100 kilos de papas, 50 cocos, 75 limones. Vamos, nada sospechoso el amigo americano. Sin embargo, quizás por su buena fe o quizás porque en Colombia es mejor no hacer demasiadas preguntas, Andrés no estaba intrigado. Y grande fue su sorpresa cuando vio en la tele que amigo americano había sido apresado por haber sido el líder de la célula de la secta en su país. Cosas que pasan en nuestra región. Ahora bien, a pesar de que esa gente está siendo buscada internacionalmente, porque hasta en contacto con el FBI han estado, la Fiscalía colombiana no había iniciado ninguna investigación en su contra. Sus declaraciones me dejaron fría. Entraron por un punto de migración normal, se registraron y están con sus papás. No hay indicios de que fueran a ser prostituidos o casados de manera obligada, ni se percibe trata de personas. Ajá, eso dijeron. ¿Qué manera de hacerse los locos? Si hasta había niños con alertas de Interpol, como te conté. Pero lo de hacerse los tontos no les duró demasiado porque luego, al expulsarlos, sí que tuvieron la decencia de poner los menores a disposición del Child Protective Services de Nueva York. Por si acaso, y tanto alboroto fuera cierto, pues. Y es que toca entender bien a qué peligro se exponen estos niños y adolescentes. Los niños en la mira. Los que pertenecen a Left Tower están sometidos a unas normas muy estrictas que no se parecen a las de las facciones judías más ortodoxas. De hecho, son tan atípicos que en los países en los que ha tenido presencia esta secta, las comunidades judías se han pronunciado en contra con declaraciones como «A mí no me asocien con esa vaina». Bueno, no son sus palabras exactas, pero por ahí va la cosa. Los mismos miembros de la secta ponen mucho esfuerzo en aislar a sus miembros, no solo del entorno de cada país, ya vimos que en Colombia apenas si los llegaron a ver, sino hasta de los propios judíos. Y dicho sea de paso, leen las escrituras de su fallecido líder y las de su sucesor, su hijo. Pero entonces, ¿de dónde salieron? Pues de Israel, donde en 1988 Shlomo Elbranz fundó esta locura de grupo que desde entonces ha estado dándole la vuelta a medio mundo, acusado de los más terribles horrores que perpetran principalmente en contra de niños y adolescentes. Su nombre, por cierto, Left Tower, significa corazón puro en hebreo. Irónico. Left Tower ha hecho una interpretación atípica de la ley judía, que incluye unos rezos súper largos, matrimonios arreglados, abuso infantil y una serie de restricciones que les imponen a sus seguidores. La dieta, por ejemplo. Tienen prohibido comer todo tipo de proteína y solo consumen un par de frutas y verduras que los líderes pues les permiten. Aunque supongo que depende de cada grupo porque en la lista de la compra de Andrés Orrego, ¿te acuerdas? El del supermercado, también figuraba pescado. No sé si esto sería solo para los líderes, porque muchos supervivientes hacen énfasis en que les permiten comer pocos alimentos. La vestimenta también es otra restricción importante. Las mujeres deben cubrirse desde que cumplen los 3 años de edad y solo dejar descubierto su rostro. En los videos en los que se tiene registro aparecen cubiertas de negro de pies a cabeza y de allí que los llamen talibanes. Bueno,
De allí y que sometan a su gente, supongo que también tendrá que ver. Los niños son los que peor la llevan. Son separados de sus padres y criados por otros miembros de la comunidad con muchísimas privaciones afectivas, alimenticias, asistencia sanitaria que rayan en grave negligencia. No pueden asistir al colegio y reciben enseñanzas limitadas a su credo dentro de su comunidad y en hebreo. Muchos de sus sobrevivientes relatan que son obligados a casarse los niños hacia los 15, 16, 17 años y las niñas incluso desde antes, desde los 12, 13, a veces con hombres mucho mayores que ellas. Dicen que muchas veces son obligados a cometer incesto porque tienen que reproducirse entre ellos. Una vez casados, estos adolescentes, que habitualmente no se conocen porque son matrimonios arreglados, pues niños y niñas son mantenidos por separado, son presionados para tener sexo constantemente para procrear. A algunas de las niñas les cuesta quedar embarazadas no solo por la edad, sino por la avanzada malnutrición y por las precarias condiciones en las que viven. De paso, hay casos documentados y denuncias de exmiembros de abundantes casos de abuso físico y también sexual por parte de los adultos hacia los menores. Dicen que ellos el maltrato físico lo consideran una forma de castigo que les imponen a los niños y adolescentes para expiar sus pecados. Imagínate tú. Sobrevivientes relatan que les pegaban con sillas, látigos, palos de escoba y que el motivo puede ser, cualquier cosa, como reírse en clase o hablar en español con quien no deben. Los adolescentes, por su parte, suelen servir a los líderes, lo cual puede consistir en llevarles la comida, arreglar sus dormitorios, enviar correspondencia, cualquier cosa, pero también llevarles niños por la noche para violarlos. Por todos estos delitos graves cometidos en contra de los niños, es importante entender que cada vez que un país los expulsa, situación por la que ya han pasado varias veces en las últimas décadas, como te contaré a continuación, no pueden ser devueltos a su país de origen bajo la custodia de sus padres o de la propia comunidad, sino que en muchísimos casos estos menores necesitan protección en contra de su propia gente. De todas maneras, ser adulto dentro de la secta tampoco es un paseo por el parque. No pueden tener celulares, escuchar música, tener acceso a internet. Están totalmente aislados, vigilados y los pocos que logran escapar a veces son llevados de vuelta, por supuesto, a la fuerza a la comunidad. Por otro lado, si logras salir de la comunidad, esto significa no ver más a tu familia, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos. El aislamiento es tal que se les prohíbe tener atención médica incluso en casos de vida o muerte. Las mujeres deben dar a luz en casa y si enviudan pueden ser reasignadas a un nuevo hombre para seguir procreando. Entierran a sus propios muertos sin notificar a las autoridades. En Guatemala, por ejemplo, donde la cosa se puso particularmente fea y ahora te contaré un poco más al respecto, la encargada de Procuraduría de la Niñez, Lucrecia Prera, dio una declaración para quedarse, de piedra. Ella dijo: muchas situaciones no nos permitían tener claridad de lo que estábamos enfrentando. No sabemos si murieron menores o si hubo abortos o niños enterrados. En definitiva, se trata de una secta pedófila y misógina en la que las mujeres solo sirven para tener hijos, algunas llegan a tener hasta 17 niños, y en la que los niños son vistos como seres que deben ser sacrificados para satisfacer las necesidades de los adultos y de la religión. Y leí otra cosa que también me heló la sangre. En 2013, el Congreso de Israel atribuyó a Shlomo el-Brands, el fundador de la secta, un decreto que decía: todos deben entender que una mujer es una cosa muy repugnante y deben mantenerla alejada y torturarla tanto como sea posible. What the fuck? Por todo este tipo de información que se ha documentado a través de testimonios y a lo largo de varios países, Lev Tahor es considerada una secta muy peligrosa. Por eso me chocó tanto la declaración de la Fiscalía colombiana cuando en su momento dijo: nosotros no vimos nada, no pareciera que obligaran a nadie. Sí, Luis, que hasta los niños tienen prohibido contar nada de lo que les ocurre, así de amenazados están. La secta que se resiste a morir. La historia de Lev Tahor desde su creación a finales de los 80 en Israel, más que una historia de un pueblo nómada, es la historia de prófugos de la justicia. Y lo sorprendente es que a día de hoy, y estando tan alertas como es posible, en especial en nuestro continente, sobre los delitos de esta gente, es que como secta logra sobrevivir. Cada país los expulsa y se acabó. Ahora son problema de alguien más. Y justamente, como han echado raíces en diferentes países, no dependen concretamente de la jurisdicción de algún país en concreto. Básicamente, la secta cambia de país cuando se enfrentan procesos judiciales en su contra o las comunidades los expulsan.
Entre finales de los 80 y hasta 1999 lograron quedarse en Israel, pero una vez que la cosa se les complicó, saltaron el charco y se fueron a Brooklyn, en Estados Unidos, bajo el cuento chino que les contó su líder de que la guerra del Golfo iba a ser una suerte de Armagedón y se tenían que alejar bastante, cuando la historia real era que ya pesaban acusaciones en su contra. Allí se quedaron poco porque ya por los 2000 se establecieron en Quebec, Canadá, donde se quedaron hasta 2013-2014. Entonces pasaron por Trinidad y Tobago, donde varios miembros fueron detenidos. Y vamos a ver que eso es justo enfrente de las costas venezolanas. ¡Qué cerquita los tuve! ¡Madre mía! Los que lo lograron entraron a Guatemala con pasaportes y nombres falsos. Allí, a pesar de que las autoridades los investigó, lograron fortalecerse. Según el diario El País, aumentaron su influencia política, compraron un inmenso campamento equivalente a 250 campos de fútbol y abrieron una asociación civil para evitar el pago de impuestos. Pero tampoco durarían mucho allí, porque primero fueron expulsados por una comunidad indígena maya en San Juan La Laguna y posteriormente tuvieron que dejar el país tras que las autoridades finalmente dieran con ellos. Rescataron a 160 niños de sus asentamientos con claros signos de haber sufrido múltiples formas de violencia. También estaban en condiciones de avanzada insalubridad, que hasta estaban los colchones sucios de orina y tenían hongos en los pies. Vamos, signos de negligencia similares a los que habían constatado las autoridades en Canadá, que también decían que tenían problemas dentales. Lo triste de este caso es que, según el mismo diario El País, un año después, apenas 2 de los menores estaban bajo custodia de las autoridades. Yo había leído que le habían quitado la custodia de los 160 niños, pero El País dice lo contrario, dice que los demás volvieron con sus padres o con la familia extendida por decisión de la justicia. Y esto es muy grave. En 2016 pasaron a México, en Chiapas, donde por cierto un año después murió su líder, Shlomo el Brans, supuestamente ahogado en un río practicando un ritual, quedando a cargo su hijo Nachman el Brans, quien ha sido descrito como más extremista incluso que su padre en documentos judiciales estadounidenses. Ve tú a saber. De México pasaron, y esto de verdad no lo vas a ver venir porque esta trama internacional incluye más países que el Código Da Vinci, pasaron a Irán. Como lo oyes, a Irán, uno de los archienemigos del Estado de Israel. Si ya te dije que los de Leftover son judíos bien atípicos, que hasta son antisionistas, porque dentro de su contexto son más raros que un perro verde. Pues en Irán, los miembros del Leftover que allí se establecieron juraron en 2018 lealtad al líder supremo Ali Khamenei, pidiendo cooperación y ayuda para contrarrestar el dominio sionista con el fin de liberar pacíficamente la Tierra Santa y la nación judía. Como dicen en España, ¡ole tus cojones! Allí pidieron asilo político alegando que estaban siendo perseguidos por motivos religiosos. Y no es que esta gente no pague ni un mínimo por todo el daño que ha hecho. El líder, Shlomo, pasó 2 años en prisión en Estados Unidos, pues fue encontrado culpable de secuestrar a un niño. Su hijo, Nachman, fue detenido junto a varios líderes más en México y deportados a Estados Unidos por traslado ilegal de menores. Pero aún así, de alguna manera, esta gente se las arregla para saltarse las fronteras y continuar con su legado del horror. A Irán, por cierto, siguieron Rumania, Kurdistán, Bosnia y Herzegovina, Turquía y Macedonia del Norte. Y por último, Colombia. Así que ya viene siendo momento de contestar a la pregunta, ¿y esta vaina quién la paga? Platica de la buena. Si algo sabemos los pobres de bolsillo, pero ricos de corazón, es que viajar es caro. Los miembros de Leftover no solo viajan, sino que alquilan hoteles, fincas, hacen grandes compras y si se la pasan escondidos y huyendo de la justicia, las mujeres sometidas haciendo niños, pues ¿quién trabaja? Cuando operaba en Canadá, Leftover tenía 2 entidades registradas como sociedades religiosas y benéficas, la Congregation Ryminoff y la Society for Spiritual Development. Según informes fiscales, estas entidades acumularon cerca de $6 millones en activos en su mejor momento. Se trata de organizaciones de fachada que, bajo el pretexto de estar orientadas a hacer caridad, en realidad acumulan riqueza para sus propios bolsillos. Literalmente, porque han denunciado que solo unas 40 familias tienen acceso a las donaciones, como una forma de ejercer presión sobre el resto del grupo, que pasa a depender de los líderes y que vive en precariedad.
Se sabe que las donaciones han provenido de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e Israel. En 2011, la Society for Spiritual Development recibió una donación única de $4,3 millones de... ¡Madre mía, qué suspenso! No se sabe de quién. Lamentablemente, la pregunta de quién daría tanto dinero a semejantes monstruos queda en el aire. Otra manera que ha conseguido la secta para mantenerse son los aportes de miembros y donaciones personales, quienes, según exmiembros, al ingresar al grupo, tienen que entregar sus ahorros a los líderes. El que menos tiene, cede sus subsidios, es decir, las ayudas que les da el Estado por bienestar social. Que ojito aquí, igual no son poca cosa, porque en Canadá, si tienes tantos hijos, ya estamos hablando de miles de dólares. También se valen de donaciones que recaudan en sinagogas o fuera de ellas pidiendo ayuda bajo falsos pretextos, como que tu hijo está enfermo. Este es otro lamentable ejemplo de cómo las organizaciones religiosas pueden servir de tapadera a grupos criminales. Los de Left Tower en Canadá no pagaron impuestos por tratarse de organizaciones religiosas y benéficas, y sin embargo no han sido nada transparentes en la procedencia de su riqueza ni a qué la destinan. Vergonzoso. Al final Left Tower se trata de una secta peligrosa más cuyos objetivos, son de manual en una organización coercitiva. Dinero, sexo y poder. Y si te interesa entender mejor cómo nuestra región es terreno fértil para asentamiento de sectas, te dejo con este otro video que hicimos que le dedicamos a los menonitas, otra secta que llegó a América Latina con una maleta cargada de horrores. ¿Qué pensabas que iba a decir? De sueños. Clic aquí y chau.